Si ustedes supieran que yo siempre pensaba que los milagros que Jesús hacía eran darle vista a los ciegos, ¿verdad? Como leímos, sanar a los leprosos. Yo no creía, nunca había pensado en que existían otros tipos de milagros. Y aquí están viendo otro tipo de milagro. Eh, ¿Verdad? Ustedes muchos conocieron a la antigua Azúcar, que era bien tremenda. Eh, el día de graduación de mi segundo grado, mis padres deciden divorciarse. Vivíamos en Fajardo. Visitábamos a Vieques, porque mis abuelos vivían en Vieques. Y íbamos y veníamos. En medio de todas las situaciones del divorcio de mis papás, yo decidí que me quería ir con mi papá, porque yo era la nena de papi, una. Cuca me decía que yo era la llorona de Difre. Difre es mi papá. Ella es mi prima y me cuidaba. Um, y número dos, decidí que me quería ir con mi papá durante ese proceso del divorcio de mis padres, porque mi papá no se quería divorciar. Yo vi el sufrimiento de él, él no estaba listo para eso y yo decidí que me quería ir con mi papá. Pasamos todo el proceso de tribunales, de pelea de custodia, mis papás entraron en una guerra, me quedé con él y me fui a vivir con mi papá en la casa de mi abuela. Muchos de ustedes han escuchado, ¿verdad?, las anécdotas que yo he dicho de mi abuela. Cuando vivía en su casa, tenía que ir con ella a la iglesia todo el tiempo. Y fui creciendo y yendo a esa iglesia, viviendo con mi abuela y con mi papá. Y para hacer el cuento corto, a veces mi papá, ¿verdad?, entrando en el proceso del divorcio, pues él me montaba en el carro y mi papá tocaba guitarra, toca guitarra todavía. Y nos íbamos a visitar la iglesia, ¿verdad? Para ese entonces, cuando yo era niña, las iglesias eran de madera, eran bien pequeñitas, había muchos viejitos en la iglesia. Era como que un ambiente bien diferente. Mi papá tocaba guitarra y yo cantaba. Y así pues crecí más o menos, ¿verdad? Y después me quedé viviendo con mi papá y con mi abuela. Cuando me gradué de sexto grado, bueno, antes de graduarme de sexto grado, yo empecé a visitar a mis hermanas que vivían en Vieques, mis hermanas vivían con mis abuelos maternos. Y cada vez que venía a visitar a mis hermanas a Vieques, ya yo iba a graduarme de sexto grado, mis hermanas sabían, ¿verdad?, que a mí yo tenía que ir a la iglesia todo el tiempo y todo eso. Mi abuelita no era fácil, era de estas personas que aparentaban una cosa en la iglesia y en el hogar era otra cosa. Cuando yo empecé a visitar a mis hermanas, y venía para Vieques que estar tiempo con ellas, mis hermanas me maquillaban, me ponían pantalones, me llevaban a los paris. No, que hay party de Marquesina, que hay party en tal sitio, qué sé yo, que si Cerro Mar, que si todos esos sitios que ustedes conocen. Y a mí me encantaba, porque imagínense, yo nunca en mi vida había experimentado que me pudiera maquillar, ni que a mí no me dejaban ponerme pantalones ni afeitarme las piernas. Yo me sentaba encima de mis trenzas, cogí unas piojeras y nunca me dejaban recortarme el pelo, todo, ¿verdad?, por la religión de mi abuela. Empecé en esas situaciones de que mis hermanas me enseñaban lo que era otro tipo de vida y a mí me empezó a gustar ese otro tipo de vida, ¿verdad? En Fajardo nunca podía hacer eso. Cuando yo cumplí los 12 años, yo le dije a mi papá que yo me quería venir a vivir a Vieques con mis hermanas y con mi abuela. Y mi papá me dijo, ok, si eso es lo que tú quieres, pues te vas con ella.
Pero ya tú sabes que le leen la cartilla a uno y que dice, no, yo me voy a portar bien, yo solamente quiero estar con mis hermanas, llevo muchos años sin ellas y todo eso, y me vine a vivir para Vieques con mis hermanas. Empecé en ese ambiente con mis hermanas y mis hermanos son primos, pero mi tía, cuando éramos bien pequeños, mi tía falleció con HIV y mis primos hermanos nos criamos juntos y nos llamamos hermanos, somos hermanos. Ellos tenían un hobby de bailar. Mis hermanos, todo el mundo los conocía porque bailaban. So, cuando yo empiezo en este ambiente de los parties, de ir con mis hermanos para los parties, yo me anoté, yo me apunté y dije, yo voy a bailar también. So, nos reuníamos en la plaza, se formó un grupo de baile que se llamaban los Hibi Jabas. Lo que bailábamos era hip hop, break dance y música house. A mí me apasionaba el baile. Era tan así que en todos los parties que hacían competencia, yo era la primera en competir, gané varias competencias cuando vino Rubén DJ al Coliseo. No me digan que soy vieja. Pero así empecé en ese ambiente, ¿verdad? De pariseo, con mis primos, con mis hermanos. Y como al año más o menos por ahí, seguí en ese ambiente. A los 13 años, un día estábamos en casa de mi abuela, ¿verdad? Y mi abuela, todo el mundo la conocía porque mi abuela vendía pastelillos al por mayor. So, en mi casa había una fábrica de pastelillos, nos pagaban a 2 pesos la hora, nadie trabajaba, solamente en patronal. En patronales todos nos peleábamos que queríamos trabajar. So, un día yo estoy en casa de mi abuela y veo que mi hermano, uno de mis hermanos, está en la parte del patio con un amigo. Y yo oigo un cuju, una tosedera. Veo como que algo estaba pasando a la parte de atrás. Y cuando voy para la parte de atrás de la casa, mi hermano estaba con un amigo fumándose un tabaco de marihuana. Y yo fui para allá porque yo era presentada, yo creo que todavía me queda algo de presentar, pero fui para la parte de atrás de la casa de mi abuela y le dije a mi hermano, ajá, tú estás fumando. Y él, no, que cállate, que vete para allá. Y le dije, no, yo me voy. Si tú no me das de eso, yo le voy a decir a May, nosotros le decimos a mi abuela May. Si tú no me das de eso, yo le voy a decir a May que tú estás fumando. Así que o me da o se lo digo a May. Pues me metí debajo de las matas de guineo a fumar con mi hermano a los 13 años. Y mi hermano, pues, por alguna razón siempre tenía, eso era su hobby. So, así yo empecé probando solamente para los parties, era para los parties, en los jangueos, y seguí, pasaban los años y ya eso era lo mío. Cuando estaba aquí en la escuela, para ese entonces la intermedia y la high estaban juntos en la misma high. Creo que ahora es lo mismo, no estoy segura. Ok. Pues en la escuela a fumar cigarrillos escondidas. Y siempre yo me pasaba con las personas que eran más grandes que yo. Si yo estaba en séptimo, yo jangueaba con los de 12. Y lo que hacían ellos, yo lo hacía. Ellos tenían casi canecas de ron en los bultos y yo, vamos para allá. Yo iba a todas. Bebía canecas escondidas, fumaba cigarrillos, después iba para mi casa y con mis hermanos fumaba marihuana. Y así más o menos sucesivamente pasó un tiempo. A los 14 años conocí a quien fue mi novio en Vieques. Y él también fumaba, él pariciaba. Mi abuela no lo podía ver. Yo tenía 14 años y él tenía 19 para cumplir 20. Y con él me escapaba, salía para la escuela, nunca llegaba a la escuela. Jóvenes, escuchen. Salía con el bulto y con el uniforme puesto, me iba a surfear para la chata, me iba para todos lados. Menos para la escuela. Allá fumaba, estaba todo el día, fumaba, bebiendo, cogía unas loqueras que esperaba pasar la loquera para poder llegar a mi casa.
para que mi abuela no me viera. Una vez mi abuela se enteró de que ella me dijo, no te quiero con fulano. Y yo, está bien, May, yo no voy a salir más con él. Mentira, yo buscaba las 7 maneras de estar con él. Y mi abuela se enteró y como nosotros jangueábamos en la plaza con ese grupo de baile que hacíamos las coreografías y practicábamos, mi abuela bajó para la plaza un canto de soga al frente de todos los muchachos, de todos mis panas que estaban en la plaza. Y mi abuela me metió una pela con aquel canto de soga que fue tan impactante para mí que a los 15 años me fui con ese muchacho para Estados Unidos. Me fui de mi casa. Mi abuela materna no era bien afectuosa de darnos amor, de darnos abrazos y besos, pero mi abuela nunca paraba de trabajar para que nosotros tuviéramos todo. Ella nos daba todo, a nosotros éramos 7, mis primos hermanos más nosotras. Ella sufrió mucho cuando yo me fui. A los 15 años me fui con este jevo para Estados Unidos. Allá tuvimos un tiempo. Él me engañó con una gringa. Así que cuando él me engañó con una gringa, yo empecé a cogerle odio a las gringas. No las podía ver. Cuando nos dejamos, yo empecé a janguear en las discotecas a esa edad. Empecé a janguear en las discotecas, buscaba la maña de entrar, aunque no tuviera ID, entraba. Y entonces, como no tenía edad para ir en las barras, los muchachos me compraban los tragos y me los bebían en los baños de la discoteca. Fumaba, bebía, y como le cogí tanto odio a las gringas, y yo bailaba, yo iba a las discotecas a bailar, la que me rozara, peleábamos. No solamente yo iba a las discotecas a janguear, yo peleaba en las discotecas, los bouncers me sacaban de las discotecas. Y a los 17 años hice una trampa y conseguí un apartamento con mis hermanos. Porque como yo era menor no me lo daban a mí, pero era mi apartamento. Cuando yo conseguí ese apartamento, que uno de ellos vivían conmigo y el otro vivían cerca, empecé a vender droga. Hicieron un ofrecimiento y yo vivía en un housing que había muchos apartamentos, como si fuera un caserío. Ustedes saben lo que es un housing, right? Yo empecé a vender droga en mi apartamento y era el único punto de droga que había en todo ese housing. Yo empecé a crecer rápido. Mis hermanos trabajaban para mí a esa edad. Mis hermanos trabajaban para mí, los panas míos vendían droga para mí y yo empecé a hacer tanto dinero que yo me pensaba que el mundo era mío. Yo me montaba en un taxi, me llevaba a todas las muchachas para el mall, le compraba tenis caros, ropa, y mi closet, como yo tenía muchos tenis caros y mucha ropa y toda esa vida de jangueo a esa edad, yo me creía la reina del mundo, que me lo merecía todo. Yo me sentía con poder porque yo tenía dinero. En ese trayecto, ¿verdad? De las discotecas y la vendedera de droga y qué sé yo, ahí conozco, ¿verdad?, al papá de mi hijo mayor, al papá de Dion, el moreno de allá. Lo conocí y pues nos hicimos novios, me embarazó, pero yo no lo quería. Él era una persona bien buena, pero él no iba con lo que yo hacía. Y como lo que yo hacía era más importante para mí,
lo dejé, estando embarazada. Lo dejé y él se fue para Filadelfia. Nosotros, toda esta historia que les estoy diciendo, yo vivía en Upstate New York, en el norte de Nueva York, que casi todo el año hay nieva, siempre es bien frío. Por allá él pasó un accidente y murió, yo estando embarazada. Un día, estando en mi apartamento, yo iba a cocinar para todos mis hermanos y mis empleados, los muchachos que trabajan para mí, porque aún estaba embarazada, yo seguía en esos traqueteos. Y le había prestado un caldero a quien era mi cuñada en ese entonces, y entramos en una disputa por el caldero, porque ella no me traía el caldero, y ella vivía en unos apartamentos más abajo de mí, y como yo era brava y yo quería el caldero para ahora, y ella no me lo traía, pues yo fui a buscar el caldero. Y cuando fui a la casa a buscar el caldero, le metí con el caldero, le di con el caldero y nos enredamos a pelear, y de acuerdo a esa pelea, yo tuve a mi primer hijo prematuro. Antes de tiempo, exacto. Es difícil para mí en esos momentos de tener un bebé prematuro. Yo no sabía qué hacer, tenía 18 años cuando lo tuve. Y nada, un día yo dejaba, después que le dieron de alta y el nene vivía conmigo y todo al tiempo, como los varios meses, yo dejé al nene cuidando con unas amigas y me fui para la discoteca. Y estando en la discoteca, conocí a un individuo que era un señor bien mayor, bastante mayor. Y él me dijo que él estaba esperando el momento para conocerme porque él sabía que yo era reconocida por el punto de droga que yo tenía. Y él estaba esperando por mí porque él tenía grandes negocios para ofrecerme, para que yo trabajara para él. Pues yo, dándome mi importancia, le dije que no, porque yo tenía lo mío, yo necesitaba trabajar para él, ¿verdad? Y conversábamos en la discoteca, pero en verdad lo que yo iba a las discotecas era bailar. Mi atención era para el baile. En cuanto empezaba la música hip hop en la disco, la primera que estaba en la pista era yo. Cuando salíamos de la discoteca, él siempre me estaba hablando y qué sé yo, pero yo me metía en revoluciones porque vuelvo y le digo, si yo estaba bailando en la pista y venía una gringa y me rozaba, había problema. Entonces, pasó un y empecé a trabajar con el Señor. Yo vendía un tipo de sustancia y él vendía otro tipo de sustancia, así que yo empecé a conocer ese otro tipo de sustancia y pues él tenía muchos clientes y el negocio iba muy bien. Y fuimos creando ese vínculo, ¿verdad?, de empleada y jefe hasta que me fui con él. Dejé mi apartamento y me fui a vivir con este hombre. Mis hermanos se quedaron en el apartamento y después de un tiempito, como decimos acá, ¿verdad?, en la calle, se tiraron en el apartamento y cogieron a uno de los muchachos presos y mi hermano entregó el apartamento y yo me fui con este señor mayor a vivir. Este señor tenía varios puntos de drogas en diferentes estados de Estados Unidos. Él nunca estaba en la casa. Y para yo poder manejar sus negocios, yo me tenía que hacer una marca, un tatuaje. Era como de una ganga. Y yo como que, ¿tatuaje? ¿En serio? Pues está bien, porque como yo tenía que manejar los negocios, pues me puse de acuerdo con él y me hice el tatuaje. Porque era como único yo trabajar con los negocios
cuando él no estuviese presente, cuando él hacía los viajes, que siempre estaba afuera. Ya mi nene tenía como 2 o 3 meses y bregar con los clientes de él no era fácil porque los clientes de él eran morenos. Yo estaba impuesta a bregar con otro tipo de clientes porque yo vendía otra sustancia. Yo empecé a bregar con gente adicta morenos que iban, que yo tenía que entregarle también paquetes de drogas porque yo tenía que preparar todo eso porque era mi trabajo que yo tenía que hacer para este señor. Vivía como que esclava para él. Me empecé a cansar de bregar con esas cosas. Los propios amigos de él me faltaban el respeto, me enamoraban y empecé a decir a él que si él no regresaba a atender sus propios negocios, yo le iba a vender todas las cosas de él y me iba a venir para Puerto Rico. Y cada vez que yo le decía eso, él me amenazaba con gasolina, como si él me fuera a mandar a quemar si yo hacía eso. Pero a mí no me importaba, yo solo decía, si no vienes tal día, te voy a empezar a vender las cosas y me voy a ir para Puerto Rico. Pues el hombre no regresaba. ¿Y qué hice yo? Empecé a vender las cosas. En esa casa donde yo vivía, se hacían transacciones, porque él tenía primos que venían y hacían negocios en el basement, hacían negocios. En esa casa se traqueteaba con droga, en vida real, ¿ok? Cuando él se enteró que yo empecé, porque los primos venían a la casa a hacer transacciones, él se enteró que yo empecé a vender las cosas. Y aquí es que empieza lo bueno, hermano. Viviendo con él en esa casa, un día dejé otra vez a mi nene y me fui para la discoteca. Y esa discoteca, en esa casa que yo vivía con él, la discoteca era cerca. Esa noche se formó un motín con 2 amigas mías en la discoteca y yo tenía que repartir también. Cuando se acabó el party de la discoteca esa noche, se formó una pelea tan y tan grande que había gente peleando por toda la calle, por toda el frente de la disco, había un montón de gente. Y yo cogí esta gringa que no me caía nada bien, aproveché. Y allá afuera, en aquel tiempo, los zafacones eran como de metal incrustados a la acera. Que tengo la boca seca, perdónenme. Y yo cogí a aquella mujer por el pelo, yo le di una restrayada en aquel zafacón. Que le abrí todo esto, tiene la cara llena de sangre, ensangrentada. Y cuando pasó eso, que ya habíamos repartido fuerte todo el mundo, las muchachas empezaron, vámonos, y nos fuimos corriendo por toda la calle, nos fuimos corriendo, hasta que nos montamos un carro y nos fuimos. Después vieron, ¿verdad?, unas personas y me dijeron, no, que fulana te denunció, ella le cogieron un punto en la cara, ella estaba bien fea. A mí no me importó, yo no le hice caso. Me llegó una carta del tribunal porque ella sí me había denunciado y yo no fui a la cita, no le hice caso. Pues pasó el tiempo y un día me levanto. Ya el nene tenía como unos 6, 7 meses. Y me puse a basar, ¿sabes que las casas allá son con alfombra? Me levanté bien temprano a pasarle vacuum a la casa. Y puse al nene en el corral. En pamper. Estábamos en verano. Y estoy pasando vacuum y viene un primo del señor y me dice, Azúcar, que necesito entrar un momento al basement. Saben que el basement es el sótano de la casa. Necesito entrar un momento al basement a hacer un negocio con este tipo y salimos rápido. Le dije, está bien, mete mano, no hay problema. Yo seguí pasando vacuum. Ellos bajaron al basement, subieron y se fueron. Y a los pocos minutos de que ellos se fueron, yo noté que en la sala empezó a salir humo. Y yo, pero este es humo. Y cuando me da con abrir la puerta del basement a ver qué estaba pasando. Cuando yo abrí la puerta de arriba, la puerta donde tú coges las escaleras para bajar al sótano, el sótano de esa casa estaba prendido en llamas.
Y yo cerré la puerta y me entró un nerviosismo bien grande. Y lo primero que se me vino a la mente fue coger al nene del corral, echármelo al hombro y salir por la puerta para afuera. Inmediatamente que yo salí por la puerta para afuera, en aquella ventana donde estaba el corral, aquella ventana explotó. Y cuando yo estoy afuera, todas las ventanas de la casa empezaron a explotar porque las ventanas eran de cristal y la casa era cerrada porque las casas allá son cerradas. Yo tenía aire central. Y ahí yo me di cuenta de inmediato que a mí me mandaron a quemar dentro de la casa con mi nene porque a mí me habían amenazado con hacer eso. Estaba en boxer, toda esmoruzada, con un suéter bien grande, yo era bien flaquita. Y estoy así afuera y allá afuera pasa algo y de inmediato llega bombero, fuerza de choque, policía, ambulancia. Allá llega medio mundo en cuestión de nada. Cuando yo salgo afuera, llega la policía, llegaron hasta las noticias. Y me están entrevistando, me están preguntando qué pasó, porque la casa se prendió completamente en fuego, la casa se quemó con todo adentro. Cari, mi hermana, vivía cerca. Cuando empezó eso que las ventanas estaban explotando, Cari vino y ella tenía el bebé al hombro para que yo pudiera hablar con las noticias. Yo le estoy diciendo a las noticias, yo no sé qué pasó. Yo estaba pasando vacuum en mi casa y de momento empezó a subir un humo y se prendió el basement, porque yo no le iba a decir otra cosa a las noticias. Cuando el noticiero me estaba entrevistando, que yo le digo mi nombre con mis 2 apellidos, con las cámaras, me dice, tú eres Marilis Rivera, tú tienes una orden de arresto, tú tienes un desacato. Me pusieron las esposas hablando con las noticias y me metieron presa. Me dejaron en lo que llaman booking. Booking es un lugar en la cárcel que no te meten en una celda de inmediato, sino que te dejan ahí para ver si alguien va a pagar una finanza tuya. Ahí te cogen tu huella, te fichan, todo ese revolú. Cari se llevó al nene porque entonces ella tenía que hacer un montón de gestiones con la Cruz Roja para comprarle ropa al nene porque no teníamos nada, se quemó todo. Ahí mismito, como les dije, en las cámaras, me llevan, me meten presa. Después que salgo del booking, me meten a una celda, pero allá tú tienes que pasar un tiempo, bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Tienes que pasar un tiempo dentro de la celda antes de tú salir a la civilización. Yo no podía estar con las otras mujeres. Pero cuando yo entré a esa cárcel, las mujeres que estaban allí me conocían, porque eran mis clientes de mi punto. La mayoría me conocían. Así que Dios es tan y tan grande que hasta tú yo haciendo cosas malas e indebidas, Él estaba ahí, porque a mí me pudo haber pasado cualquier cosa en esa cárcel. Habían morenas, habían blancas, habían mexicanas, you name it, y gringas. No puedo decir que tuve la suerte porque yo sé que en aquel momento yo no lo reconocía, pero era la misericordia del Señor conmigo. Esas mujeres cogían y preparaban los cigarrillos en papel y me los tiraban por debajo de la puerta para que yo me pudiera fumar un cigarrillo en la celda porque yo no podía salir. Para ese tiempo era el tabaco que se enrolaba, que verdad, los cigarrillos. Y yo por lo menos yo decía, por lo menos alguien me quiere, yo decía. Me hacían trenzas, jugábamos baloncesto, había como que un respeto, ninguna se atrevía a meterse conmigo. Pero yo no me podía comer la comida que me daban ahí, yo empecé a ponerme más flaca porque lo que daban era como que una sopa de lentejas, el pan con hongo, era horrible la comida, yo no comía. Y las pocas veces que pude hablar con mi mamá por teléfono, yo le decía, mamá, yo estoy bien, ¿sabes? A mí no me van a matar aquí adentro. Pero lo único, pues la comida es mala. Yo le decía, porque no le podía tampoco entrar muchos detalles a mi mamá. Hermano, yo estuve presa en esa casa de mujeres por 2 meses. Y un día llegó una amiga a la cárcel y me dijo, te vine a sacar. Tu mãe te mandó la fianza y te mandó el pasaje y te vas para Vieques, pero ya.
Y yo, pero ¿cómo que me voy para Vieques? Yo tengo cosas que hacer, yo no voy para allá. Pues entré en esa lucha. Y eso pasó. Me sacaron de la cárcel y me vine para Vieques. Cuando llegué a Vieques, estuve un tiempo tranquila, un corto tiempo. Estaba viviendo con mami y tenía el nene. De vez en cuando, pues como yo estaba tranquila, le decía a mami, yo voy a salir este fin de semana para que te quedes con el nene. Y empecé tranquila. A Vieques empecé otra vez con la fumadera, a beber. Y un día en esa salidera me ofrecieron cocaína, lo que llamamos perico en la calle. Me ofrecieron perico en un party. Y yo, pues vamos para todas, si esta es la que hay, esta es la que hay. Y lo probé. Error. Desde aquel entonces empecé a usar cocaína, alcohol, marihuana y cigarrillo. Y los usaba todos en el mismo tiempo. Llegué al punto, hermano, que ya todo el tiempo, no importaba si era un fin de semana, si era un lunes, si era un martes, yo cogí el bulto y como tenía amistades que tenían chavo aquí, me daban chavo para que yo le pagara a mami, para que me cuidara el nene, para yo coger calle. Y yo le dejaba el nene a mi mamá y cogía calle. Salía un lunes y llegaba jueves a mi casa. Estaba 3 días amanecía metiéndome droga, vacilando. Ahora me iba para las playas, ahí formábamos los parties. Los que son de la vieja guardia, como yo digo, saben lo que era esa vida. Y así estuve mucho tiempo, hermano. Después de un tiempo vino esta persona que me quería mucho y me dijo pues que si yo no tenía dinero ni trabajo y quería vender, pues que podía vender para él. Y viviendo con mami y estando en ese tipo de vida, empecé a vender perico y marihuana. Fue tanto, ¿verdad? Lo que la salidera y el revolú, que ya mami estaba como que, mami tenía bastante paciencia conmigo, que yo era tremenda, pero yo como que sabía cómo manejarla, yo la manipulaba. Pero ya le colmé la copa que mami me dijo, Zucca, te vas a tener que ir de aquí. Te vas a tener que ir de aquí porque me vas a dañar mi matrimonio, tú no estás bregando bien con el nene y yo no puedo con esto más nada. Ya, pues está bien, no te preocupes que yo voy a buscar para dónde irme. Hablé con unas amistades y rapidito, eso fue rapidito, me prestaron una casa en el Fanguito. Y sin pagar renta ni nada, yo te presto mi casa porque yo no la vivo, pues me fui para el Fanguito a vivir con el nene. Y ahí fue que me lucí. Ahí aprendí a cocinar cocaína, empecé a vender crack en el Fanguito, me metía cocaína, le dejaba el nene a mis amigas y hacía lo que me daba la gana. Y nadie me podía decir nada porque yo le metía las manos, fuera hombre, mujer, a mí me gustaba la pelea. Y estaba al garete. Un día, en una de esas salideras, salí de mi casa con todo lo que yo vendía encima y me fui para el club de la base. Al club de la base a beber y a bailar. Y esa noche bebí un montón. Bueno, cuando se acabó el party de la base estaba bien loca. Y de ahí me fui de la base para el Galeón. ¿Cuántos se acuerdan del Galeón? Me fui de la base para el Galeón, que era otro sitio de baile que había, ¿verdad? Para amanecerme, porque lo mío era amanecerme. Eso de comer chiste, nada que ver. Yo amanecí 2, 3, 4 días y había que hacerlo. Ya tenía hasta llagas dentro de las narices, imagínense. Dentro de mi nariz, yo me soplaba la nariz, lo que botaba era sangre y porquería. Pues me fui para el Galeón después del club de la base
Y estoy así, bien borracha, recostada en un carro, enrolando un tabaco de marihuana, lo que conocemos todos como un blon. Estaba enrolando un blon en el parking del Galeón y todo el mundo, de verdad, no sé si se acuerdan, cuando venía la policía a tirarse, todo el mundo decía, agua, 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 se van a tirar. Y me empezaron a alertar de que se iban a tirar, de que la policía había llegado al lugar, pero estaba tan borracha y tan loca que yo no escuchaba nada. Y cuando llegó la policía, me cogieron con todas las notas que tenía encima, enrolando aquel tabaco de marihuana y me esposaron. Y ese día cuando yo tenía una suerte con las noticias, ese día cuando se tiraron, trajeron las noticias para Vieques. Y ustedes me pueden creer que yo salí en Telemundo a las 11 y mi mamá me dio noticias arrestadas. Allá yo formé una pelea con la guardia en la guagua, porque yo le decía a la guardia que yo parecía de los riñones y que yo me estaba orinando. Ellos querían que yo le dijera de dónde yo saqué lo que tenía encima, por el plástico. Yo le dije que era reciclado. Me metieron con las macanas en los pies. Bueno, eso fue un revolú bien feo. Me llevaron para Fajardo y me ficharon. Me ficharon es que me cogieron las huellas digitales y me cogieron mi foto, porque ese era un caso criminal, lo que yo me acababa de buscar. Para hacer la historia un poquito más corta, ¿verdad? Cuando me cogieron en el Galeón con marihuana, porque ya la cocaína ya yo la había metido, la había usado toda, ya no tenía ninguna para vender. Cuando me cogieron con marihuana, me llevaron a Fajardo. Esa noche dormí aquí en la celda, en el cuartel de Vieques, y al otro día me llevaron bien temprano para Fajardo y me ficharon en Fajardo. Y después que me ficharon, me dejaron ir en lo que tenía que regresar al tribunal. Y ahí empezó, mami, que te van a meter presa, que tú no escarmientas. Ustedes saben, ¿verdad?, cómo las mamás nos dicen las cosas. Y yo, mira, mami, que sea lo que sea, que pase lo que tenga que pasar. Yo me lo busqué y tengo que meterle mano al caso. Ese caso fue en el 98. Ya yo tenía como 20 años ya. Cuando voy al tribunal, el juez dijo, porque verdad, yo le dije a él que todo lo que yo tenía encima era de mi consumo. Él me dijo a mí que yo tenía que escoger, él me iba a dar a escoger 2 años de probatoria o 6 meses en un hogar de rehabilitación. Y le dije, pues olvídate de eso, yo me voy para el hogar. Y dije, me voy para el hogar porque 2 años de probatoria, con los 6 meses se van rápido. Hermano, me fui para un hogar de rehabilitación de mujeres adictas en el Viejo San Juan, un hogar católico. Me acuerdo, llamé a mi papá, que vivía en Fajardo, y mi papá iba llorando todo el camino, porque él me iba a llevar a un hogar, porque a mi papá no le gustaba eso de las drogas, nada de eso, aunque él era, verdad, lo que él era cuando él era joven, pero yo no compartía mucho con él, pero era la única persona que yo tenía en la isla que me podía llevar al hogar. Y él tenía que llevarme y dejarme allí en San Juan e irse. Él no podía quedarse, porque ellos me habían dicho, ¿verdad? Me habían leído la cartilla, como yo digo. Llego a este hogar y me encuentro ahí con un montón de mujeres de todo Puerto Rico, mujeres que habían salido de la cárcel, mujeres que habían sido adictas, maltratadas, que habían tratado de matar, que tenían diferentes tipos de adicciones. Comencé ese proceso. Y mi familia tenía tanto coraje conmigo que nadie me visitaba. Y yo no podía salir de pase hasta los primeros 3 meses que yo cumpliera allá adentro, si me portaba bien. Y yo decía, yo no sé cómo yo lo voy a hacer porque esta gente son católicos y yo a María no le pienso rezar. Así que si me van a castigar por yo no querer, esta era mi mentalidad, por yo no querer rezar y no voy a salir de pase, pues olvídate de eso, para ningún lado vamos. Pues
Los primeros días en el hogar me dejaron tranquila, me dejaron descansar y luego me dijeron, Marily, es hora de levantarte, aquí tienes 5 minutos para meterte a bañar, hay una líder en la puerta que está con un reloj contando el tiempo y cuando tú termines viene la otra y yo, ¿qué? 5 minutos a mí no me dan para bañarme, yo lo siento. Y empezaron a darme todo el reglamento del hogar. Lo primero que me dijeron, bueno, yo siempre decía, ¿verdad? En esa vida mía, yo decía, mira, no existe el Dios que me haga ponerme a mí una falda. Y tampoco mucho menos un traje, porque tú te imaginas yo en una discoteca con una falda y un traje. No. Y yo le tenía como que alergia, como que repelillo a la falda y a los trajes. Cuando entro al hogar, lo primero que me dicen, aquí no puedes usar pantalones. Aquí el proceso es en falda y en traje. Y yo, ¿qué? Yo hubiese cogido la probatoria, Dios mío. Y me tenía que poner la falda y los trajes para hacer el proceso. Cuando único me dejaban ponerme pantalones era para salir de pase y si salía de pase. Allí podía fumar cigarrillo. No tenía visita. Era súper estricto. Había que ir para la capilla al culto católico a las 6 de la mañana. Había que estar en la capilla. O sea que te tenías que levantar a las 5 para bañarte los 5 minutos contados. Bueno, un revolú. Que yo decía, Dios mío, yo no voy a durar aquí. Yo decía, yo no voy a durar aquí. Pero a todo esto el Señor ahí, yo portándome mal, desobediente, negativa, con cosas malas en la cabeza y el Señor ahí. Pero yo no lo veía. Yo no lo veía, ni lo quería ver. Yo quería hacer lo que me diera la gana. Pues así estuve, ¿verdad? Y tuve momentos que llegaba a la capilla y me tiraba en el piso y me quebrantaba y empezaba a llorar porque me sentía mal por todo lo que había hecho, por mi nene. Le pedí perdón al Señor en aquella capilla, le dije que si en verdad Él me quería, que me ayudara a salir de la vida que yo tenía, porque yo decía, yo no voy a llegar a los 50 años. Me van a matar o me va a dar un OD, un overdose, una sobredosis o algo me va a pasar. Porque la vida que yo tengo, yo no voy a llegar a los 50 años. Yo siempre decía eso. Pues estuve en ese proceso de verdad, de entrar a la capilla y de orar. Pude compartir con diferentes mujeres que si yo pensaba que mi vida era mala, había mujeres que le habían quitado los hijos, había mujeres que... unas historias desgarradoras, ¿qué se dice? Desgarradoras. Y continuó el proceso y en vez de los 6 meses en el hogar, estuve 15 meses en el hogar. Porque yo quise terminar el proceso. Porque yo sabía que si yo volvía para el fanguito, me las iba a ver fea. Me las iba a ver fea. Así es que yo estuve 15 meses en ese hogar. Cuando después de los 15 meses terminé el programa, graduada, te hacen como una graduación en el hogar, salí graduada de ahí. Cuando salía de pase que venía para Vieques, pues no podía fumar marihuana porque ellos me hacían prueba tal que llegaba. Pero entonces en 2 días de pase me fumaba como 4 o 6 cajas de cigarrillos. Una cosa horrible. Después estaba 3 o 4 días en el hogar con un dolor de cabeza que no había quien me soportara. Así estuve, mis hermanos, y después, cuando salí del hogar, salí en enero del 2000 del hogar. Lo mismo, salí, tuve un tiempo tranquila y empecé el jangueo otra vez. Volví para la calle. Empecé a salir, conocí a un muchacho que me invitó a llevarme para Santa Cruz, me fui con él para Santa Cruz, le dije a mami, yo tengo que hacer algunas diligencias, yo voy a venir mañana, quédate con el nene, yo vengo mañana, cogí el bulto y me fui para Santa Cruz y estuve todo el fin de semana en Santa Cruz. Y mami acá, ya tú sabes que me quería matar. Allá en Santa Cruz tuve un problema con el muchacho porque llegó marcado con el cuello marcado a la casa y le di una pela, pero una pela, Dios mío, Señor, que hasta la espalda me le trepé a darle puño.
Y cogí, saqué el pasaje y me vine para Vieques. Le dije, no quiero saber más de ti. Me vine para Vieques otra vez. Ahí pasó un tiempo y seguía saliendo, pero como que ya iba bajándole un poco. Iba bajándole un poco de las amanecidas y todo eso. Salía y vacilaba, como yo decía, porque ahora le dicen, cuando tú te amaneces, ahora lo que le dicen es vacilar. Pues yo lo hacía, pero no como 3, 4 días como lo hacía al principio. Pues pasó el tiempo, ¿verdad? Y después del hogar y todo eso, empecé a janguear en la Copa de Oro y ahí empecé a ver a Luis. Como que, o sea, miren esto, hermano, mira cómo son las cosas. La mamá de Luis hacía uñas, ¿verdad? Saidi hacía uñas y ella me hacía a mí las uñas. So, cuando yo iba en casa de Saidi a hacerme las uñas para salir, yo le contaba todo lo que yo hacía. Ella era como mi amiga. Y yo le contaba con quién yo había salido, cómo me fue con ese muchacho, lo que yo hacía. Yo llegaba bien loca a la casa de ella. Ella sabía que yo estaba bien loca, pero yo era su cliente. Y yo veía a Luis que entraba a la casa vestido de enfermero, porque Luis era enfermero. Y yo, esta mosca en ese vaso de leche. Como que... decía eso, ¿verdad? Y ella, amigo, ella me decía, a mi gordito no me lo estés ligando. Y yo, tranquila, que nadie te está ligando al gordito, mija. Tranquila. Y lo empecé a ver y también lo veía en la Copa de Oro y me empezó a gustar. Pero con todo eso que yo era, ¿verdad? Lo que yo era, pues nunca fui persona y siempre repudié el ser salamera con los hombres. No, nunca fue lo mío. Lo mío era la droga, no era ser salamera con los hombres. So, mis amigas, yo salía con las amigas y ellas hacían sus cosas y después que me dejaran a mí cargada con lo que yo necesitaba, que ellas se fueran con los hombres. Yo no quería ninguno, yo quería lo mío. Pues ahí, ¿verdad? Estaba un poco más tranquila y jangueaba en la Copa de Oro y Luis llegaba. Keila, la hermana de Elian, que el esposo es primo hermano de Luis, pues Keila sabía que a Luis me gustaba. Porque eso de yo decirle a él que tú me gustas, nada que ver. Si no lo notas con mis ojos, nunca te vas a enterar. Pues allá fue Keila de presentar y le dijo a Luis que él me gustaba. Cuando Luis se enteró, pues él empezó como que no me dejaba bailar con nadie. En todos los bailes siempre me sacaba y sacaba yo, pero no me da break. Él me saca a mí a bailar todo el tiempo a mí. Y él, ¿quieres un trago? ¿Qué vas a tomar hoy? Bien caballeroso. Y yo, ay Dios mío, esto es mucho para mí, yo no puedo con tanta caballerosidad. Pues nada, conocí a Luis así. Seguimos, ¿verdad? Seguía jangueando, conversaba mucho con él en los parties, qué sé yo. Y yo le leí la cartilla de una, rápido. Porque él tenía una ex y esa ex, una vez fuimos al Casejeña a un baile y la ex de Luis lo llamó aparte y yo, ¿pero y qué se cree? Está llamando al gordito al frente mío, pero todavía no éramos jevos así, es como que salíamos. Y yo lo paré de a él en seco y le te voy a decir una cosa. Tú me gustas mucho, le dije, y yo estoy buscando algo en serio porque tengo que tranquilizarme en esta vida. Le dije, si tú vas a ser mi novio, que fulano no se crea que te va a estar parando ni llamándote ni para preguntarte nada, porque eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y él, no, yo no tengo nada con ella solamente quiere hablar conmigo. Ok. Pues nada, hermano, las primas de él pues eran mis amigas porque ya eran las dueñas de la Copa de Oro, todo el mundo conocía mi estilo de vida. Ellas me pararon de una. Te voy a decir algo. Ese gordito es primo mío y tú eres demasiado muy pachanguera para él, yo no te quiero con él. Es más, no voy a decirte no te quiero con él porque tú eres tan loca y él es tan bueno que ustedes van a durar una semana. Me decía la familia de él.
Pero que a todas estas yo no quería ir a la casa de Saidi, que porque tú te imaginas que Saidi me viera con Luis, después de todas las cosas que yo le contaba a ella. Yo le decía a él, no, me buscas a mi casa y nos vemos en el malecón, pero yo para tu casa no voy. Tu madre a mí no me va a ver, porque cuando ella me va a ver la cara, ella te va a decir que no te quiere conmigo. Y él ha dicho, no, vamos para casa, no va a pasar nada de eso, qué sé yo. Ok. Nada, a los 3 meses de salir con Luis me embarazó. A los 3 meses me embarazó. Nos fuimos a vivir juntos. Dion tenía 8 años cuando yo me junté a vivir con Luis. Tenía 8 años. Nace Luisito, que es el primer bebé que inauguró la sala de parto en Vieques. También prematuro, de 3 libras, tan grande como lo ven. Y ahí mi mundo empezó a cambiar. Luis desde un principio fue un caballero. Desde el principio me hacía sentir tan especial. Él era tan diferente. Él tenía como que, aunque estuviera borracho, él era tierno. Y yo empecé como que a sentir ganas de buscar del Señor, porque mi vida estaba empezando a cambiar. Allá pues Luis me contó que él fue criado con los testigos de Jehová, que él con su abuela, esa era la iglesia que él visitaba, que se llamaba el Salón del Reino, se llama el Salón del Reino, etcétera, etcétera. Unas amistades de nosotros nos invitaron a bautizar a los nenes, que nosotros somos los padrinos, y el bautismo era en una iglesia católica. Yo voy con Luis, ¿verdad? Estamos fresquecitos juntos. Digo fresquecito porque nos llevamos un año, yo creo que todavía, o llevamos un año, algo así. La cuestión fue que vamos al bautismo, a la iglesia católica, y Luis estaba como que espantado con todo el protocolo de la iglesia. Y cuando salimos me dijo, a mí no me gustó eso. Yo no sentí nada. Que si yo no entendí el cura, que si esto, que si lo otro. Y me dijo, no me invites más para la iglesia. No me invites más para la iglesia, que yo no quiero ir para la iglesia. Y yo, pero ¿cómo que no te invite para la iglesia? Sí, y le expliqué, eso es diferente a otras iglesias, es porque es católica, y él, no me invite más para la iglesia. Ok. Pues así pasó el tiempo, cuando nació Luisito, yo solamente fumaba marihuana, pero yo dejaba de fumar solamente para la barriga. El tiempo del embarazo yo dejaba de fumar, y en cuanto daba luz, volví otra vez. Y fumaba cigarrillo como una chimenea cuando estaba con Luis. Y lo mismo, dejaba el cigarrillo para los embarazos, terminaba el embarazo y volví otra vez a comprar cigarrillo. Y estuve así mucho tiempo. Me encantaba beber. Empecé a trabajar estando con Luis, empecé a trabajar en un negocito que había en Esperanza de bartender. Ya yo tenía experiencia de bartender porque yo me gradué de bartender en el 96. Mi vida siempre fue, mi profesión toda mi vida fue por 27 años bartender, y a mí me encantaba. Yo decía que eso a mí me corría por mis venas. Entonces a la gente le gustaba lo que yo hacía, y siempre la gente me decía, tú eres la mejor bartender de Vieques. Después nacieron los mojitos, y yo decía que yo jamás iba a dejar eso, porque eso era mío. Eso a mí me corría por la vena más que la sangre. Estando con Luis se quedaba con los nenes, yo trabajaba en los hoteles, en las barras, y seguí ese tipo de vida. Era lo que más yo sabía hacer. Después, a los 2 años que nació Luisito, salgo embarazada de Franceli, de mi nena, que es mi tercera hija, pero el Luisito fue el primer hijo de Luis. Él no tenía hijos afuera.
Y yo no sabía que yo estaba embarazada. Yo fui al doctor porque yo tenía una infección de orina bien, bien brutal. Y cuando el doctor me dice, no, mira, tu infección de orina tiene pierna, tiene brazo. Y yo, ¿qué? No puede ser. Yo no esperaba salir embarazada. Luis trabajaba en el hospital, fui para allá, le entré a puño y empecé a llorar porque me había embarazado. Este, hermano, todo esto de mi testimonio no es para que ustedes piensen todo lo que yo viví. Es para que ustedes vean que en cada cosa que a mí me pasó el Señor estaba ahí. El Señor estuvo conmigo en todo momento. Yo no lo sabía, yo no lo notaba. Es como que yo estaba totalmente ciega al mundo que yo vivía. Y yo decía que el enemigo sabía por dónde atarme, porque todo lo que a mí me gustaba me lo ofrecían de gratis. Y siempre me aparecía, yo siempre tenía, siempre me aparecían todo lo que yo no necesitaba tener. Nació Franceli, también prematura. Mis 3 hijos, los 3 fueron prematuros. Luisito y Franceli nacieron para un huracán los dos. Fue mal tiempo, para el parto de Franceli, venía un mal tiempo y yo me puse mala y no dejaron que Luis fuera conmigo. A mí me montaron el helicóptero del FURA para ir a dar a luz a Francelis en Centro Médico. Y cuando llegamos a Centro Médico, que me bajé del helicóptero, ahí rompí fuerte y empecé a sangrar. Y la bebé estaba en mi vientre todavía y estaba tragando sangre. Se formó un corre bien feo en Centro Médico, que la doctora que me recibió estaba montada conmigo en la camilla y corriendo por todo el pasillo. En ese momento de dar a luz a Franceli, me dicen que me tienen que hacer una cesárea de emergencia porque la bebé estaba tragando sangre y yo estaba complicada, pero yo estaba tan y tan ida que no entendía muy bien lo que estaba pasando. A mí me hicieron una cesárea, no dejaron que Luis se fuera y bien temprano por la mañana yo estaba acostada en mi cama de aquel hospital en el centro médico y yo me sentía bien débil y de momento me dormí, y cuando me dormí yo me veía caminando por un túnel negro que no terminaba y yo no podía despertar de ese sueño. Yo veía ese túnel negro ahí bien largo y yo pensaba que yo estaba soñando eso me pasó, eso era lo que yo veía. Y de momento me desperté de ese túnel porque Luis llegó a las 8 de la mañana al centro médico y me empezó a llamar Zuka hasta que me despertó, y ahí yo desperté. Cuando Luis estaba ahí, yo creo que se montó en el avión del correo. Él durmió hasta con los zapatos puestos para poder llegar al centro médico. Y me hicieron la cesárea y tuve la nena, ¿verdad? Y tampoco le hice caso que era el túnel negro. Después de eso, mis hijos estuvieron en intensivo meses. Luisito estuvo en intensivo meses, no soltaba el ventilador. Él estuvo bien malito, con 3 libras, subía de peso, bajaba de peso. Lo tuvieron que transfundir, cogí una bacteria. Y todo eso, ahí era que yo me encomendaba al Señor. Decía, Dios mío, Señor, si tú me diste estos hijos, no me los quites, no permites que nada malo le pase a mi bebé. Quiero mi bebé, yo voy a cambiar mi vida. Yo estoy con este hombre que tú me has puesto en mi vida. Yo tengo mejor vida, cuida a mis hijos. Y batallando con meses en intensivo, los nenes salieron bien. Gracias, ¿verdad? La gloria es para el Señor. Con Franceli me pasó lo mismo, estuvimos en intensivo con Franceli, le dieron de alta para unas elecciones. A los 3 días que le dieron de alta me la embarcan porque la nena se me puso bien mala con un reflujo que se me asfixiaba. Estuve otro mes más con ella en el hospital sin que nadie me relevara porque yo no permitía que nadie se quedara con ellos. Yo no dormía, tenía todo esto negro porque yo veía si la nena estaba respirando toda la noche. Fue bien fuerte y Luis siempre ahí bien fiel en todo momento que podía llegar al hospital, todos los días. Hermano, así, ¿verdad? Comencé una vida con Luis y dejé de salir, dejé las salideras, me dediqué a él trabajaba, me quedaba en mi casa con mis hijos, pero seguía fumando marihuana.
seguía fumando. Yo decía que yo no podía, que yo amaba a Luis, pero yo podía vivir sin Luis, pero sin la marihuana no. Esa era la mentira del diablo que yo tenía en mi cabeza. Yo pensaba que yo no podía respirar, que yo no podía comer, que yo no podía ir al baño, que yo no podía hacer nada si yo no fumaba marihuana. Así es que pasó el tiempo y llegó lo de la licencia de cannabis medicinal, que es otra mentira del diablo, ¿ok? Cuando sale eso de cannabis medicinal, yo corro, saco la licencia para yo poder comprar en los dispensarios legalmente todo lo que a mí me diera la gana, porque yo tenía que siempre tener. Y no me controlaba, ¿sabes? Yo gastaba la mayoría de mi cheque en eso. Si íbamos a la isla, lo primero que había que hacer era llevarme ahí, sin fallar. Y abusaba tanto y tanto de eso que me dieron 2 sobredosis bien feas. El que dice que la marihuana no da sobredosis, miente. Por lo menos yo abusaba tanto de ella que a mí me dio una sobredosis que cuando yo desperté, yo estaba tirada en el piso del baño en la falda de Luis, él llorando porque yo no me podía levantar. Yo estaba como muerta y cuando yo desperté él estaba llorando ahí, aguantándome, dándome bofetas para que yo despertara. Miren qué grande es Dios. Y le cogí miedo y entonces dije, pues como me está dando eso, pues está bien, no fumo más blones, me lo fumo ahora en pipa. Porque yo no aceptaba, yo no lo aceptaba. Y Luis, tienes que cogerlo más suave con eso, que mira, te va a dar algo, que si esto, que si lo otro. Y yo le decía a Luis que yo lo estaba cogiendo suave. Y me ha dicho, papi, mira, yo compré esto y mira todo lo que me ha durado. Mentira. Seguía abusando de ella porque yo me decía a mí que yo no podía vivir sin la marihuana. Point blank. No podía. Y seguí toda mi vida, en todos los trabajos. Si yo buscaba un trabajo y a mí no me dejaban fumar, yo no iba a trabajar ahí. Si había que ir para la isla porque Luisito jugaba pelota y había que quedarse en un hotel, y si en ese hotel yo no podía fumar, ahí no nos quedábamos. Si yo alquilaba un Airbnb para llevar a Luisito a jugar pelota y yo no podía fumar, para allá no vamos, porque era mi prioridad. Era la mentira del diablo que yo tenía en mi mente. Todo el mundo que me veía trabajando en Arrebatar siempre. Ese era mi apellido. Y el diablo ahí haciéndome pensar que yo no era sin eso. Para ya casi terminar, después de que mis hijos están grandes, yo empiezo a sentir como que yo tengo que hacer algo con mi vida, porque cuando la abuelita de Luis murió, antes de ella morir, yo era quien la cuidaba, y esa señora, doña Paula, ella conmigo era una dulzura. Esa señora era loca conmigo y la única que la podía bañar era Dios, yo. Y ella era testigo de Jehová. Ella me llegó a dar clases de la Biblia, ¿verdad? De su religión un tiempo, porque ella lo que quería era que yo buscara de Dios. Y cuando ella estaba agonizando, ella me dijo, lo único que yo quiero que tú hagas, ella me decía corazón de mamá. Y me decía, Azúcar, corazón de mamá, lo único que yo quiero que tú me prometas es que tú vas a llevar a Luis a la iglesia. A mí no me importa en qué iglesia tú lo lleves, pero yo quiero que Luis y que mis nietos busquen del Señor, porque yo no quiero que se pierdan. Yo quiero que ellos busquen su salvación. Y yo le prometí a ella que sí, que yo iba a llevar a Luis a la iglesia. Aunque ya él me había dicho que no iba para la iglesia ninguna. Pues pasó el tiempo, a veces que yo me encerraba en mi cuarto cuando iba a limpiar y la ansia que yo tenía era de escuchar corito, de poner música cristiana, ponía la música cristiana fumándome el blon. Y buscaba, llenaba ese vacío de lo que yo quería escuchar, las alabanzas, pero fumando. Y estuve un tiempo así, hace pocos años atrás, ya yo venía, ¿verdad?, sintiendo como que yo quiero buscarle al Señor, yo necesito a Dios en mi vida. Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha dado que me ha puesto este hombre bueno en mi vida. Yo necesito buscarle a Dios. Le digo a Luis, ya hacen como 2 años atrás, casi 2 años atrás, le digo a Luis, negro, yo este año de Navidades quiero un regalo
y ustedes no me van a creer qué regalo yo quiero. Y Luis, ¿qué tú quieres? Porque todo lo que le pedía siempre me lo daba. Y le dije, yo quiero una guitarra. Yo quiero una guitarra para irme para la playa, fumar un blon y cantar un corito. Y mis hijos, ¿qué tú quieres qué? Yo sí, eso es lo que yo quiero de regalo de Navidad. Pues allá fue Luis y me compró la guitarra. Y llegó la guitarra y esas Navidades, ¿verdad? Empecé como que a buscar las clases en YouTube y qué sé yo. Eso fue en el 2023 para tocar la guitarra. Y pasó el día de Navidad y el día 27 de diciembre, que fue los 2 días después de Navidad, pues conocen, ¿verdad? Que yo soy bien amiga de Yari. Yari es mi comadre. 2 días después de Navidad, ella me llama y me dice el diagnóstico de mi ahijada, de Yorieli. Primero me llama y me dice que la nena tenía unos vómitos raros y ella guiando con la nena, está conmigo en el celular, hablando conmigo. Le estoy diciendo, lleva a la nena a la emergencia porque un vómito de ese color no es normal. Conocimiento que yo tuve porque mis nenes estuvieron tanto tiempo en intensivo que yo recibí porque yo ayudaba a las enfermeras con mis hijos en intensivo. Y estoy con ella, ¿verdad? En el teléfono y ella me dice, Zuka, mi nena tiene cáncer. Mi nena tiene cáncer de riñón. Y yo no podía creerlo porque es una nena, porque el Señor no va a permitir eso, porque ahí es cuando tú empiezas a preguntarte, ¿verdad? Todas estas preguntas y ser bien incrédulo de que this is not happening, esto no está pasando. Y yo me puse tan mal que yo lo que dije fue, yo me voy contigo, quiero estar en la cirugía de la nena porque fue todo tan rápido. Yo me voy. Le dije a Luis, mira Luis, está pasando esto con la nena y yo me tengo que ir porque yo no puedo dejar a mi amiga. Ella no es mi amiga, ella es mi hermana. Yo no la puedo dejar sola en este proceso con la nena. Y me fui. Pero antes de llegar al aeropuerto me metí en el dispensario porque yo no podía ir para New Jersey sin llevarme nada. Yo tenía que llegar y me cargar y como yo tenía licencia, pues yo podía viajar, ¿verdad? Con eso. Me fui para el dispensario, compré un montón y me lo llevé para New Jersey. Cuando llegué de noche, ya la nena estaba en el hospital. 2 días después que yo llegué, a la nena la operaban. Entonces, en ese proceso de que a ellos le diagnosticaron eso a la nena, ellos empezaron en su propio desespero a buscar de Dios, no estaban fumando, ellos estaban tratando. La nena estaba en el hospital. Yo llego, pero ellos me dieron permiso a mí hacerlo porque ellos sabían que yo tenía que hacerlo. Y llego esa noche y me voy para el basement después que llegué del aeropuerto y estaba fumando en el basement y me sentí rara. Y al otro día, bien temprano por la mañana, me tenía que ir con mi compadre para el hospital porque Yari estaba en el hospital con la nena. Yo fumé esa noche y al otro día me fui bien temprano para el hospital y no me quise llevar nada porque yo no quería estar en el cuarto de la nena apestosa a eso. Yo no quería tener nada encima. Y yo dije, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, porque yo no voy a poder estar todo el día en el hospital sin fumar. Yo necesito que tú me ayudes, Señor, porque yo no me puedo llevar nada conmigo. Y me fui por la mañana. Y estuvimos todo ese día, la hermana de Yari es pastora. Estuvimos todo ese día en el hospital. Ella estaba en ayuno, hicimos el ayuno juntos. Ella estuvo orando en todo momento. Y a mí no me vino el pasto a la mente. Y seguíamos ahí en el hospital y yo tenía una serenidad que de momento como que yo misma no me lo podía creer. Y cuando salimos del hospital, salimos bien tarde por la noche, yo regreso a la casa con mi compadre. Mi comadre se queda en el hospital y cuando llego por la noche, voy para el basement.
y ese olor salía bien fuerte de mi maleta porque yo tenía un montón en la maleta en el basement. Y cuando voy para el basement a fumar, algo me dijo que no. Tú no quieres fumar, algo que tú quieres fumar. Y yo empecé a llorar en aquel basement con el blon en la mano. Como que qué rayo me está pasando, qué está pasando conmigo. Yo no podía fumar, yo empecé a llorar, yo me sentía bien sucia, yo me sentía que yo estaba ensuciando algo, que estaba tratando de estar limpio. Y yo por querer fumar, yo lo estaba dañando. Hermano, yo pagué aquel tabaco de marihuana y yo dije, Señor, ayúdame, si eres tú el que quieres que yo no haga esto más en mi vida, tú tienes que ayudarme porque yo sola no lo puedo hacer. Yo no lo quiero hacer sola, Señor, ayúdame. Y yo apagué aquel tabaco, hermano, y me acosté a dormir y empecé a hablar con el Señor en mi mente. Y el otro día nos fuimos nuevamente temprano en la mañana para el hospital y operaban la nena. Y yo empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué tú permites que una niña de 2 años tenga cáncer en su riñón? Dios mío, tú sabes cuánto yo amo a mi ahijada. Dios mío, ayúdame con esto. Yo te pido, Señor, que si tú me ayudas, que si tú sacas a mi ahijada de esta cirugía, Padre, yo te voy a servir. Pero tú me tienes que ayudar porque yo sola no puedo. Yo quiero servirte, yo quiero buscar de ti, pero yo no lo puedo hacer sola. Yo soy adicta a esto, yo no puedo. Me fui para el hospital, no fumé ese día. Al otro día estoy en el hospital sin fumar. Viene la trabajadora social del hospital y nos dicen, les vamos a prestar un apartamento porque ustedes viven lejos de aquí y este hospital tiene como un housing bien bonito para que ustedes y yo dije, ay Dios mío, esto eres tú, porque entonces si yo me voy a quedar en el apartamento, yo no voy para la casa a buscar lo que está allí. Me quedé en el apartamento. Allá me puse a cocinar con Yari, ella dejó la nena un momento con la suegra y Giovanni, se prendió el fuego el sartén, vinieron todos los bomberos, un revuelo en el apartamento. Y mi compadre me dice, empezó a nevar bien fuerte. Mi compadre me dice, Comay, yo quiero que tú me acompañes a la iglesia, porque yo llevo todos estos días sin ir a la iglesia y él estaba pasando por un proceso personal bien fuerte, que él necesitaba ir a la iglesia. Y yo le dije, está bien, compadre, te voy a acompañar, porque yo creo que yo también necesito ir. Pues ahí empezó a apretar más la nevada y él empezó a maldecir, porque él decía que el diablo estaba haciendo que nevara tan fuerte para que nosotros no fuéramos para la iglesia. Yo, pero tú eres loco, muchacho, ¿cómo tú vas a decir que el diablo está haciendo que nieve fuerte si la nieve cae del cielo? Y entramos a ese dime directo y no pudimos ir a la iglesia. La nena lo operaron el 4 de enero y el día de Reyes, estando la nena todavía en el hospital, a los 3 días después que la operaron, esa nena estaba en el cuarto de juego jugando, arrastrando el carrito del suero como si nada le hubiese pasado. Una cosa increíble que yo no podía creer, que esa nena le habían quitado una bola casi de un tamaño del béisbol de su riñón y esa nena estaba metida en el cuarto de juego corriendo y jugando. Y eso era el Señor siguiendo hablándome y yo con la mente en otro lugar. Yo no lo veía, yo no tenía el oído abierto como dice Yau. No tenía mi oído presto para escucharlo. Y el día de Reyes el compadre me dice, Comay, hoy sí vamos para la iglesia. Aunque nieve, no nieve, así un frío, pero bajo cero, la temperatura, bien fuerte el tiempo. Y yo le dije, está bien, vamos, yo te dije que yo te iba a acompañar. Y me fui para la iglesia con mi compadre el día de Reyes. Y el encuentro con el Señor fue tan y tan fuerte de que yo lo único que pensaba era, Señor, yo necesito que tú me ayudes, porque yo no puedo hacer nada sola, yo no puedo. Yo quiero, a mí me gustaría buscarte, yo te quiero servir, yo necesito ser otra persona en mi vida. Y tú hiciste el milagro con mi ahijada, que fue lo que yo te pedí. Ahora yo necesito que tú me ayudes a cumplirte porque yo no voy a poder. Cuando fui para el culto allí me reconcilié con el Señor. La gloria y la honra para el Señor. Y le doy tantas gracias al Padre Celestial que lo hice, porque Él
Es lo mejor que yo pude hacer en mi vida. Me entregué al Señor en la iglesia y después empezó mi mente a correr. Ay, cuando tú vayas para Vieques, aquí es un mamey porque mira qué malo es el enemigo. Mi mente me decía, aquí es un mamey porque aquí nadie te conoce por ahí en Vieques, cuando te vean con falda y trajecito. ¿Cómo tú vas a bregar en Vieques con la gente que te conoce? Y yo, Señor, tú me tienes que ayudar, yo no puedo. Cuando llamo a Luis, que le digo que me convertí, él se quedó frisado. Él no entendía, él como que no lo podía creer. Fue una batalla con mis hijos, mis hermanos, porque con mis hijos fumaba en mi casa. Yo me sentí culpable gracias al pastor que me dijo que cuando yo me convertí, yo entré a ser una nueva criatura y el pastor me explicó que yo no podía seguir arrastrándome con esa culpabilidad de que yo lo puse a ellos en el vicio porque yo lo hice en mi vida del mundo sin tener el conocimiento del Señor. Ahora me toca a mí no sentirme culpable, sino orar por ellos y declarar en el nombre de Jesús que en mi casa y yo le vamos a servir. Mi hija me dijo, mamá, ¿que tú te qué? No, yo no quiero que tú te conviertas en la madre que yo conozco. Y tú no vas a fumar más conmigo. Y le dije, no, mami, yo no quiero fumar más. Yo me convertí al Señor y si yo me entregué al Señor es porque yo lo quiero hacer de corazón, es porque yo no quiero hacer más nada de lo que yo hacía, porque Dios ha sido tan bueno conmigo que es hora de que yo le dé gracias al Señor y es hora de que yo le sirva y que yo le pueda decir de corazón a Él que yo estoy agradecida con todo lo que Él hizo en mi vida. Gracias al Señor empezaron a entender. Y no es fácil, como hemos hablado, hermano, la batalla de estar cuando tú estás buscando del Señor y tú quieras hacer las cosas buenas en los caminos del Señor, te critican, hablan de ti. Ah, mira la aleluya, la hermana esta, la sierva, te pueden decir miles cosas, pero no me importa lo que puedan decir porque yo le sirvo a un Dios poderoso y yo sé que esas personas que me critican y que hablan y me miran diferente, esas personas van a buscar del Señor, esas personas van a sentir estas palabras, van a tocar los corazones de todas las personas que me escuchan y saben que Dios sí hace milagros, que un milagro no es solamente levantar un enfermo de la cama, un milagro no es solamente sanarle las heridas a una persona herida, un milagro es sanar tu corazón, hacerte nueva criatura, hacerte sentir que tú tienes ese anhelo grande de servirle al Cristo poderoso. Le doy gracias al Señor, la gloria y la honra para Dios. Cuando regresé a Vieques, después que me fui de New Jersey de la operación de mi ahijada, yo quería venir a una iglesia y la única persona que yo me acordé en todo el mundo que era cristiana era Lian. Nadie más me vino a la mente y yo le escribí a Lian, no sé si le escribí, la llamé desesperada porque yo llegué aquí un domingo y yo quería ir esa misma noche para la iglesia. Y le escribo a Lian y Lian me dice, mira Azúcar, yo pertenezco a esta iglesia, mis pastores son tal y tal. Y yo, ¿quién? ¿Tú me estás diciendo a mí que la hermana de Huascal y Nael son pastores? Jamás en mi vida. Ella me dijo, sí, ellos son los pastores y esta es la iglesia. En Club Ecuestre hay una iglesia. Pues yo dije, ella me dijo, esto te voy a enviar ahora por texto el programa de los cultos de la iglesia. Nosotros, el próximo culto que tenemos el martes es culto de adoración. Y yo, ese es el que yo necesito de adoración, de oración, para que me oren, para yo poder orar. Ese es el que necesito. Y le dije a ella, te garantizo que voy a ir el martes para la iglesia. Y el martes le dije a Luis que venía para la iglesia, me preparé. Y cuando me dejaron ir al frente que subo las escaleras, es como que me sentí nerviosa porque yo vine a Vieques con la mentalidad, yo dije, yo voy a ir a 2 o 3 iglesias. Cuando me convertí en New Jersey que vine, dije, yo voy a ir a 2 o 3 iglesias porque yo no me voy a ir por una iglesia que me estén mirando por encima del hombro, como muchas personas piensan. Yo no voy a ir por una iglesia donde yo me sienta incómoda, que yo no pueda sentir la presencia del Señor porque los hermanos me quieren hacer la vida imposible. Yo quiero ir a una iglesia donde yo me sienta cómoda y yo le pueda servir al Señor de corazón sin que haya nadie mirándome y se crea mejor que yo. Y con esa mentalidad vine.
entré por ahí, me recibió Elsie con un abrazo. ¡Zuka! Y yo, ay, traga mi tierra, Señor, ¿dónde me meto? Y entré por ahí, Elsie me recibió, el culto bien bonito. Desde que yo entré por esa puerta, yo sentí en mi corazón una cosa tan hermosa, tan linda. De verdad que le doy gracias a los pastores por aceptarme, por la acogida de la iglesia, el aplauso de que la iglesia que ama, eso a mí me llenó. Meli me dijo te amo, y yo dije, esta me ama. Y yo como que me sentí una cosa bien llena, bien diferente. Me senté ahí en la silla, creo que donde mismo Luis se sienta siempre, creo que ahí mismo me senté. Y la pastora se paró aquí a hablar. Y yo pasé un santo pasme porque la pastora dijo, ay, Zuka, qué hermosa tú te ves. Y yo, ay, hermanos, jamás visité una segunda iglesia. Llegué a esta con una mentalidad diferente y nunca visité una porque aquí es donde me quiere el Señor. Aquí es donde he aprendido, seguiré aprendiendo. Aquí, como a la tercera vez que empecé a visitar, Luis, yo lo invité al principio y él, pues por complacerme, pues vino un jueves y cuando vino ese jueves me dijo, ay, me gustó cómo la pastora hace el estudio. Y yo, sí, ella lo hace brutal, ella explica, tienes que ir los jueves conmigo. Y pasaron como una semana o 2 semanas más. Y de momento yo estoy en casa buscando la ropa para venir para la iglesia. Y Luis me dice, ¿tú vas a planchar la camisa? Porque vamos para la iglesia, ¿verdad? Y yo, ¿en serio? ¿Que vas para la iglesia sin yo inventarlo eso? Y hasta el sol de hoy, el que dijera que no iba a ir para ninguna iglesia, que no lo invitara, él se montó solo. Y gracias al Señor. No solamente conmigo sola el Señor está haciendo obras, sino contraer a mi esposa conmigo. Que yo sé que hay muchas personas que llevan años pidiéndole al Señor que su cónyuge venga con él a la iglesia. Eso es un milagro, hermano. Nada es imposible, nada es imposible. No dejemos que nuestro estilo de vida ponga en nuestras mentes cosas que no son. El único que sabe está allá arriba. Y está aquí al frente y está aquí al lado. El único que puede poner en tu mente y cambiarte y transformarte, y me falta mucho por cambiar, pero con lo que el Señor ha logrado hasta ahora, yo soy más que agradecida. Yo estoy súper contenta porque yo jamás pensé que yo iba a estar dando un testimonio en una iglesia, con el traje puesto, con mi esposo mirándome de frente. Y para terminar, no solamente me acompañó a la iglesia, después de 23 años se casó conmigo en esta iglesia. La gloria y la honra sea para el Señor. Siempre que le decía vamos a casarnos, le daba alergia, se rascaba la cabeza, me decía que no habían chavos. Eso está a la vuelta de la esquina, pero no llegaba la fecha. Y cuando empecé a venir a Maranata, que le dije nos vamos a casar, me dijo nos vamos a casar. Los amo, hermanos, los amo. No se quiten nunca, jóvenes, la marihuana no deja nada. Ni la marihuana, ni el alcohol, ni el perreo en los paris te va a llenar en el momento. Te vas a sentir satisfecho en el momento, pero ese vacío en tu corazón solamente Cristo lo puede llenar. La marihuana te daña la mente, te daña los pensamientos, te saca de donde el Señor te quiere poner. No permitas que lo haga. Los amo.